Bendiciones, mi querido. Dios me le bendiga grandemente. Hoy vamos a tener un tema sobre la mayordomía, el diezmos y las ofrendas. Vamos a ver de la perspectiva si Adán y Eva robaron a Dios. Vamos a analizar varios conceptos hoy, pero antes vamos a tener una palabra de oración. Oramos. Padre amado, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Te pido una bendición especial por tu pueblo, la hinchada de la tierra. Permíteme, Dios, que al desarrollar el tema, lo que es del diezmo hoy sobre la mayordomía, permite que tú me des espíritu entendido para darme a entender. Todo eso, favor, te lo pido en el nombre de tu santo y amado, nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Pues bien, mi querido, analizaremos 4 fases con relación a lo que es un mayordomo. La primera fase que analizaremos es Dios como dueño de todo. En el contexto de cómo Dios ha hecho sus criaturas y las ha puesto sobre todo lo que Él ha creado. Pero hay algunas cosas que en un momento determinado Dios se las ha reservado. Al analizar hoy eso, aunque Dios es el dueño de todas las cosas, Dios nos ha colocado a nosotros para administrar lo que Él nos ha dado. Pero tenemos que aplicar estos 4 conceptos para estar claro con relación a la mayordomía. Concepto número 1. Tenemos que ser fieles en lo mucho y en lo poco. Concepto número 2. Tenemos que invertir lo que le pertenece al dueño y multiplicarlo. Concepto número 3. Tendremos que realizar su fruto en el momento debido, o sea, de la mayordomía. Concepto número 4. Tenemos que dar cuenta de nuestra mayordomía. Analizando esos 4 conceptos, entonces el dueño, Dios es el dueño de todo y nos coloca a nosotros para que nosotros administremos lo que le pertenece a Él, porque Él es el dueño de todo. Aunque Dios es el dueño de todas las cosas y nos ha dado la habilidad de administrarlo, todo lo que le pertenece a Él, porque Él es el dueño de todo, en realidad hay algo que Dios se reserva exclusivamente para Él. Vamos a analizar qué se reservó Dios exclusivamente para Él, pero para eso tenemos que empezar de donde se originó todo, en el Génesis. Vamos a ver, en ese contexto. Es decir, nos ha dado un sinnúmero de recursos para que nosotros lo administremos, pero hay algo que Él se ha reservado para Él. Se ha reservado algo que no nos ha dado a nosotros el derecho de administrarlo. Eso no ha dado el derecho de administrarlo. Antes de yo introducirlo en el Génesis, en el Señor, tengo que llevarlo mediante estos conceptos. Entonces, tenemos que Dios nos ha dado sin número de recursos para que nosotros lo administremos. Él es el dueño de todo. Él se ha reservado algo exclusivamente para Él que a nosotros no nos ha dado el derecho de nosotros administrarlo. Es de Él. Vamos a ver qué dice Génesis, el capítulo 2, el verso 16 y el verso 17. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todos los árboles del huerto podrá comer. Verso 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerá, porque el día que de él comience ciertamente morirá. Yo pregunto, ¿todos los árboles pertenecen a Dios? Claro que sí. Pero había un árbol que Dios se hubiese reservado para él, el cual le dijo a Adán y a Eva que no comieran de él, porque el día que de él comieren ciertamente morirán. O sea, Dios le dijo: administren todo lo que yo le he puesto en la mano en el huerto del Edén, pero ese árbol no lo toquen. O sea, Dios le hubiese dado un mandato de todo poder comer, de todo poder administrarlo, pero ese me lo reservo yo exclusivamente para mí. Entonces, de esa perspectiva, vamos a analizar el concepto de la mayordomía. Porque hay gente que cree que en un momento determinado
Adán y Eva simplemente nada más fue la desobediencia. No, Adán y Eva hurtaron a Dios, o sea, robaron a Dios, en pocas palabras. Lo que él le dijo que no tocaran, ellos lo tocaron. Es un hurto. Nada más no es la desobediencia. Vamos a manejarlo en ese concepto. Este árbol, llámelo, él se lo reserva exclusivamente para él. Ahora yo pregunto, de nuestros recursos materiales, Dios nos ha dado una porción que pertenece exclusivamente a él. Analiza. De los recursos materiales que tú ahora mismo posees, los cuales son de Dios, no son tuyos. Dios se ha reservado de esos recursos una exclusividad directamente para él. Claro que sí, mi querido. ¿Cómo se llama eso que Dios se ha reservado para él? Diezmo. Y hoy nos manejaremos en esa perspectiva. Pero antes, tenemos que tener en cuenta 4 principios. Principio número 1, Dios creó los cielos y la tierra. Son de Él. Principio número 2, Dios creó a Adán y a Eva para administrarlo. Principio número 3, aunque Dios le dio a Adán y a Eva para que lo administraran, Dios se reservó un árbol para él. Notamos lo que dice Levítico. Vamos a ver qué dice Levítico para ver si verdaderamente todas las cosas corresponden a Dios y son de Dios. Levítico, el capítulo 27, el verso 30, dice: y del diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Santo. ¿Ven? Levítico 27:30 dice que todo le pertenece a Jehová. Y si todo pertenece a Jehová y hay algo que Él se reservó para Él y te ha puesto a administrar un sinnúmero de recursos y un sinnúmero de cosas, pero Dios, de eso que te ha puesto a administrar, ha dicho: este 10% me pertenece a mí, no es tuyo, no te lo ha dado ni para que lo administre. Entonces, ¿a quién pertenece el diezmo según Levítico 27:30? A Dios. ¿Sabe cuánto es el diezmo? El 10%. Imagínate que tú eres empleado de una empresa y el dueño de esa empresa te dice a ti: voy a hacer algo contigo. Yo te voy a dar el 90% de las entradas de la empresa y nada más me voy a reservar el 10%. El empresario tiene que pagar energía, tiene que pagar trabajadores, tiene que pagar servicios públicos y un sinnúmero de cosas. Tú accederías rápidamente. Oye, si tiene un poquito de conciencia, no, señor, pero no, creo que no es justo eso, usted con los gastos. Pero tú accederías fácilmente a que un dueño de una empresa te dijera: yo te voy a dar el 90% para ti y yo me voy a reservar el 10%. Incrédulo. Dios te está dando a ti el 90% y solamente te está pidiendo que le aparte un 10% para Él y te está dando 90% para ti. Y aún así, muchas veces lo que decimos es que no me da. Mi querido, te voy a una forma de que te dé. La forma que te dé es la siguiente: apártalo de Dios primero. Cierta ocasión, un momento determinado, yo me robé un diezmo. Miren, por cuanto todos somos ladrones ante Dios, de una o de otra manera le hemos robado a Dios. Y me robé un diezmo para un motor del carro, se me dañó y había en ese entonces algunos 7,000, 8,000 pesos ahí. El diablo me puso por la cabeza: pero hay un dinerito, arréglalo. Yo no se va a poner guapo por eso, porque tú sabes que ese vehículo es que tú te mueves para el asunto de actividad de la iglesia. Mi querido, caí en esa. Que la esposa mía me decía: ladronazo, devuelve lo de Dios. A escondida. Me lo robé, se lo llevé al mecánico. De allá para acá, algunas 7, 8 horas después, el mecánico me chocó el vehículo. El medio motor que compré no funcionó. Y eso se volvió saridado. Desde ese entonces, el Señor, lo que es de Dios y lo aparto. Así debe ser.
Es por la falta de fe, mi querido, que muchas veces decimos, ay, no, es que el dinero no me da para nada. En la matemática de Dios, mi querido, escúchame bien, en la matemática de Dios, 90 son más que 100 en la matemática de Dios. Porque un momento determinado tú agarras y supuestamente no devuelve el 10%, porque la ofrenda es algo en señal de gratitud, que tan agradecido tú estás de Dios. Pero el 10% el Señor lo apartó para Él. Y tú agarras y en un momento determinado te coge hasta la parte que le pertenece a Dios, sabiendo tú que en la matemática de Dios para ti 90 son más que 100. Porque tú puedes reclamar de las 3.573 promesas, que si mal no me equivoco hay en toda la Biblia, tú puedes reclamar esa promesa, pero cuando tú le eres fiel a Dios, tú la puedes reclamar. Cuando tú no le eres fiel a Dios, no puedes reclamarla. ¿Qué ganas tú con tener el 100% y supuestamente no apartarle el 10% que le pertenece a Dios? Y en un momento determinado se te enferman los niños, se te enferma la esposa, te enferma tú mismo y lo gastas en medicina y lo gastas en otra cosa. Apártalo, prueba a Dios. No es que cuando tú diezmes directamente te van a llover billetes del cielo. Es algo de fe contra tú y tu Dios, contigo y con tu Dios. Y solamente mediante la fe, tú devolviendo la parte, esas promesas tú las puedes demandar. Eso es así, mi querido. Dicen que el diezmo era para los judíos. Algunos dicen, el diezmo era para los judíos. Hoy día nosotros no somos judíos. No hay que diezmar. Escuche esto. El diezmo no comenzó con los judíos, ni comenzó con Moisés. El principio del diezmo comenzó en el huerto del Edén, con ese árbol, en Génesis. Hay dos lugares donde se menciona el diezmo antes que los judíos. Y lo vamos a ver, mi querido. Porque hay mucha gente que andan por ahí, usted ve que hasta comentaristas en un momento determinado de canales de televisión, un momento determinado paran haciendo ultrajando, ay, que los pastores se están robando el diezmo, que esto y que esto. Vamos a demostrarlo hoy, Dios mediante, que ustedes vean que el diezmo corresponde a Dios y Dios es que le paga. Porque si Dios te da la bendición a ti, solamente te dice, aparta ese 10% que yo me lo reservo para mí. Y vamos a ver por qué Dios se lo reservaba para él y qué quería hacer Dios con relación con ese 10%. Así es, entonces, hay dos pasajes en Génesis, antes de los judíos y antes de Moisés, que hablan con relación al diezmo en el Señor. Vamos a ver qué dice Génesis para los que dicen, no, que el diezmo es para los judíos, cuando Moisés, mentira del diablo, no se deje usar. Hoy le voy a dar dos pasajes bíblicos donde ustedes vean que habían dos personajes que antes que existieran los judíos diezmaban. Vamos a ver. Génesis capítulo 14, el verso 18 al 20 dice, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿Recuerdan? Pan y vino. No le menciono un poquito lo que es la Santa Cena. Pan y vino. Verso 19. Y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que ha entregado a tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Recuerdan cuando en un momento determinado se hicieron un secuestro a Lot? Abraham le devolvió el diezmo de todo. Tremendo, cuando rescató a Lot en un momento determinado. Hermanos y amigos, robarnos el diezmo está mal, pero robárnoslo sin remordimiento de conciencia te corre como pecado y te corre como maldición. O si no, búscate Malaquías capítulo 3 verso 9, lo cual vamos a leer ahorita para que tú veas. Entonces en el capítulo 20, recuerden que Jacob, con el sueño de la escalera, ¿recuerdan? Cuando el hermano Esaú lo venía siguiendo directamente, lo atormentado que él estaba, se soñó que había una escalera que desde la tierra subía al cielo y que iba del cielo. Él hizo pacto con Dios. Muchas veces, mi querido,
Tenemos que hacer pacto con Dios. Génesis, vamos a leer Génesis 28, capítulo 28, el verso 22. Dice, y esta piedra he puesto por señal que será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Notaron? El diezmo no comenzó con los judíos, el diezmo no comenzó con Moisés, el diezmo comenzó directamente en el Edén, con ese árbol. Y notamos que tanto ni Moisés ni Jacob eran judíos. Y ellos dos diezmaron, para lo que dice muchas veces, el diezmo nada más es momento determinado. Fue para los judíos. Se ha dicho que no diezmen. Y hoy muchos comentaristas comienzan a blasfemar. Yo no voy a ser rico a ningún pastor directamente de esto. Mi querido, el diezmo es de Dios. Fue de un mandato divino. Y aquellos, un momento determinado, que agarran y desinfaman. Recuerda que sobre todas las cosas Dios te pedirá cuenta. Por lo que hiciste, pero también por lo que dejaste de hacer. Y tu boca, dice el capítulo 15 de Job, no recuerdo el versículo, que testificará en contra de ti. El diezmo es un mandato de Dios, un mandato divino, no un mandato de hombre. Entonces, eso es así. Pero vamos a ver para qué Dios ordenó que se pagaran los diezmos, porque todo tiene un porqué. Porque es muy fácil, alguna persona está blasfemando y hablando un sinnúmero de cosas, con relación. Mira lo que hacen, haciéndose ricos los ministros y esas cosas. Mentira del diablo. El diezmo fue un mandato divino y fue apartado por Dios de los 100% de las bendiciones que Él te da de tus recursos. Él dijo, ese 10% me pertenece a mí. Muchas veces hasta eso queremos robarnos, mi querido. Pero vamos a ver para qué Dios lo apartó. Vamos a buscar Número, el capítulo 18, el verso 20 y 21. Número, capítulo 18, verso 20 y 21. Para aquellos que se infaman con relación al diezmo. Dice el verso 20 del capítulo 18. Y Jehová dijo, Aarón, de la tierra de ellos no tendrás tu heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel, que era Aarón, un sacerdote de Jehová. ¿Verdad que sí? Dios le dio un mandato. Tú no tendrás heredad. ¿Recuerdan cuando estaban repartiendo la tierra? Que vinieron en un momento determinado. El verso 21 dice, y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Ahora mismo, ¿qué es el tabernáculo de reunión? El tabernáculo de reunión es la iglesia. Dios apartó los diezmos para los levitas. Es un mandato de Dios. ¿Quiénes son los levitas actualmente? Son los ministros y los pastores. Dios le paga a ellos porque ellos se dedican directamente a la causa. Y como se dedican directamente al ministerio, a proveer nuestras necesidades, a suplirnos nuestras necesidades espirituales, nosotros le suplimos sus necesidades materiales a los ministros. Pero no es que con el diezmo, que tú te llenas la boca diciendo que tú pagas el sueldo del pastor, que tú pagas el sueldo del ministro. Mentira del diablo, es un mandato de Dios. Dios le dijo directamente, yo seré su heredad. A los que están predicando del evangelio, a los que están haciendo la obra, yo lo sustento. Por ende, no te llene la boca diciendo que tú le pagas a ningún ministro. Tú nada más estás devolviendo la parte que le corresponde a Dios. De ese 100% de bendiciones que Él te da, el 10% es reservado para mí, dice Jehová. Y yo hago con Él lo que yo quiera. Y Dios lo destinó a los levitas. Los levitas son hoy los ministros y los pastores. Anteriormente se llamaba sacerdote. Ellos por mandato divino. Vamos a seguir analizando porque esto hay que llevarlo a fondo para algunos incrédulos que paran desinfamando muchas cosas. Hoy día ellos son los levitas, son los ministros y los pastores. El tabernáculo, la iglesia. Eso es así. Entonces, porque son ellos los que trabajan a tiempo completo y satisfacen las necesidades espirituales de la iglesia. ¿Cuáles necesidades espirituales ellos satisfacen? Como visitar a los enfermos, los pastores y los ministros. Miren, la vida de un pastor no es fácil. Miren,
Si ustedes supieran que hay veces que algunos padres desinfamando y hay veces que ellos ni a su casa tienen el tiempo para ocuparse de algunas cosas porque están entregados en la causa. Un ministro con 5 hasta con 8 iglesias, imagínense, a tiempo completo dedicado a esa filigresía que se le ha asignado. Por eso Dios, como mandato divino, le dio directamente los diezmos a ellos. No se llene la boca, incrédulo, diciendo que usted le paga a ningún ministro. Mentira del diablo. El 10% que Dios apartó de las bendiciones que Él le da es para suplir las necesidades de los ministros. Ellos suplen nuestras necesidades espirituales y nosotros les suplimos las necesidades materiales a ellos. Y lo vamos a ver más adelante, hasta con versículos bíblicos. Esto no es de que hablando bonito. Esto es probado. Entonces, ¿cuáles necesidades espirituales te satisfacen el ministro? Por ejemplo, te visitan. También bautizan, dan campaña evangelística, capacitan a los dirigentes, oran por la iglesia y por su feligresía. Esas son las necesidades que ellos suplen a tiempo completo. Simplemente Dios le plació directamente que Él era que lo iba a sostener. Así que no te llenen la boca diciendo, ministro, yo le pago con mi dinero que usted tiene su salario. Mentira del diablo. Es un mandato divino, es un mandato de Dios. Adán y Eva tanto le desobedecieron a Dios como también le robaron. Ese árbol Dios se lo reservó para él. Eso es así. Punto importante, los levitas también diezman. Vamos a ver para que ustedes vean. Miren, de la organización en la cual yo conozco muchas, la iglesia adventista directamente es dirigida directamente desde abajo hasta arriba por el mismo Dios. Y le voy a dar este pasaje porque le puedo demostrar esto claramente. Vamos a buscar el número capítulo 18, el verso 26. ¿Sabían ustedes que los levitas de ese entonces, cuáles son los pastores y los ministros actualmente, del diezmo que ellos recibían también debían diezmar? Hoy día, los ministros de la iglesia adventista, los pastores, diezman. Y aparte de diezmar, ofrendan en sus congregaciones. Tremendo. Tengo casos de pastores que son amigos míos, por ejemplo, José Valdés, Felipe Bautista, Omar Peña. Tengo varios pastores, Rolfi, Ávila. Tengo muchos pastores, amigos míos, en un momento determinado, y doy fe y testimonio de que esa gente, aparte de devolver el diezmo a Dios, esos ministros, también ofrendan en sus congregaciones. Por ejemplo, le toca cobraron este mes, hoy en esta iglesia, el próximo mes en la otra, ofrendan porque diezman también. Hay organizaciones en un momento determinado que tal vez directamente sus ministros no diezmen así, pero en la iglesia adventista el principio del diezmo se cumple al pie de la letra. Vamos a buscar para que ustedes vean que los levitas, porque había que darle ejemplo a la congregación, diezmaban. Vamos a leer el número, el capítulo 18, el verso 26. Número 18, 26 dice, y así hablará a los levitas. Los levitas son ahora mismo, en el antiguo Israel, eran los que Dios le dio directamente que él iba a ser su heredad. Los levitas, los que estaban al cuidado del templo. Miren para que ustedes vean que diezmaban. Dice, número 18, 26, así hablará a los levitas y le dirá, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos, o sea, en pocas palabras traduciendo, de la congregación en tiempo real, por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ello en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. ¿Notaron? La iglesia adventista cumple con esos principios. Sus ministros devuelven el diezmo. El diezmo de los diezmos devuelven. Eso es así. Así que usted no le paga a ningún ministro un mandato de Dios. Fue el 10% que Dios se reservó para los levitas y le dijo, yo soy su heredad. Usted nada más cumpla con dar la parte que le corresponde. Y no se lleve de los incrédulos que andan por ahí vociferando y haciendo un sinnúmero de cosas. Que de las bendiciones que Dios le da a usted, de los recursos que Dios le da a usted, no es para que usted se coge ese 10. Por eso Adán y Eva, aparte de desobedecer, también le robaron a Dios.
tocaron el árbol que Dios le hubiese dicho que no tocaran, y lo vamos a ver más para adelante. Entonces le demostré que los levitas diezmaban un diezmo de los diezmos, de las bendiciones que le daban a ellos, que llevaban en ese entonces, porque anteriormente las iglesias tenían alfolí en un momento determinado y iban tanto de frutos como de ovejas y así sucesivamente, y lo destinaban, porque Dios sustentaba a los levitas, a los que estaban directamente a cargo del templo. Hoy en día son los pastores y los ministros que están a cargo. Y Dios ordenó, no usted ni yo, que el 10% es para Dios pagarle a ellos. Usted no le paga el sueldo a ningún pastor, por si acaso. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, eso es así. Vamos a analizar también Malaquías, para que ustedes vean que el mismo Dios aquí, y se lo toma muy en serio esto. Malaquías, el capítulo 3, el verso 8 y 9. Malaquías, capítulo 3, verso 8 y 9. Dice el verso 8: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestro diezmo y ofrenda. Me habéis robado. Ese entonces, en el antiguo Israel, el Señor le decía: me has robado. Y ahora tú, ópale, te estás robando lo que le pertenece a Dios, buscando excusa. Miren, cuando yo frecuentaba en robarme alguna vez, la esposa me reprendía. Arronazo, devuelve la parte que le corresponde a Dios. Doy gracias a Dios por esa mujer del Señor. Algunas veces los hombres somos como más ligeritos. Las hembras, yo doy como testimonio que son más fieles que los varones con relación a eso. Me reprendía a la mujer. Yo intentando hacer mi cosa callar, devuelve los ladronazos, esa parte no es tuya, esa parte de Dios. Por eso el concepto del diezmo. Y usted le devuelve lo que Dios se apartó para él. Vamos, el verso 9 de Malaquías 3, la sentencia. Maldito soy con maldición, porque todas las naciones me habéis robado. Malaquías 3:8 hace la alusión que les robamos a Dios. El verso 9, la sentencia. Maldito con maldición, porque todas las naciones me han robado. Eso es así. Vamos a ver Mateo, capítulo 23, el verso 23. Porque el antiguo Israel estaba diezmando, pero diezmaba de una manera equivocada. Diezmaba para ganar el favor de Dios. Nótese que en los pasajes bíblicos Jesús nunca dijo que guardaran el sábado, porque se supone que ellos lo guardaban. Ahora, Jesús reprendía cómo lo guardaban mal. Lo mismo sucede con los diezmos. El antiguo Israel, normalmente, ellos diezmaban, pero diezmaban para que Dios le hiciera como favores. Y era una manera errada de ellos diezmar. Ustedes ven que en un momento determinado, ¿recuerdan? La viuda que sacó sus 2 moneditas y la dio, y cómo venían con sacos de dinero para que todo el mundo lo viera, que daban directamente. Y el Señor sacó un ejemplo y dijo: miren, ella ha dado más que todos ustedes, porque ustedes dan de lo que les sobra, mas ella dio lo que tenía. Santo, tremendo, mi querido. Es así. Vamos a ver qué dice Mateo 23, capítulo 23, verso 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezman la menta. Eran pequeñas semillitas, estas últimas, la menta, eran pequeñas semillitas, el eneldo y el comino. Eran semillitas pequeñas, ellos apartaban, porque ellos daban, pagaban, pero lo hacían buscando como el favor divino. Y Dios no se maneja así, ni tampoco necesita nada de nosotros. Dice, y el comino, y dejáis los más importantes de la ley, la justicia y la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, ellos diezmaban, pero diezmaban para ganar el favor de Dios. Y así no. Porque, dígame, dice Jehová: si yo tuviera hambre, le pediría a usted, buen incrédulo. Mío no es todo. Mío es la tierra y la plenitud del mundo y lo que en habitan. Simplemente el concepto del diezmo, el principio del diezmo es para quitarnos ese egoísmo de nosotros. Imagínense, donde el Señor hace promesa que nos va a llevar a una tierra
de oro, calle de oro y mal de cristal, hay un ladrón, no puede entrar, un hurtador, un avaricioso no puede entrar. Esas son de las cosas. Hay que diezmar y tener la razón correcta por qué se diezma. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento que declara que todavía el diezmo es el plan de Dios para su pueblo. Y le voy a dar ese pasaje. Había gente en los tiempos de Pablo que en un momento determinado se ponían y estaban criticando porque del alfolí se estaban sacando para sostener a aquellas personas que en un momento determinado estaban regando, predicando por distintos sitios. Entonces, habían una criticadera y una murmuradera. Como aparece ahora mismo, murmuradores que siempre paran criticando y murmurando los diezmos. Mira, que la ofrenda de gratitud están haciendo esto y esto. A usted no le importa lo que hagan. Usted más devuelve la parte que le corresponde a Dios. Buen ladronazo. Un ángel no va a bajar a decírselo. Se lo tengo que decir yo. Porque muchas veces que nos queremos excusar. Nada más devuelva la parte que le corresponde a Dios. Eso es así. Entonces, en los tiempos de Pablo, para que ustedes vean que tal y como se dan ahora, también se daban en ese entonces. Había directamente, se estaban quejando. La congregación se estaba quejando. No, porque no está bien que le estén dando a ellos. Pero esa gente era la que estaban predicando la palabra. El apóstol Pablo tuvo que pronunciarse de una manera repugnando lo que ellos estaban haciendo. Ese pasaje, para que usted vea que el concepto del diezmo, aún en el Nuevo Testamento, está. Vamos a buscar directamente Primera de Corintios, el capítulo 9. Primera de Corintios, capítulo 9, el verso 7 al 14. Vamos a leerlo ahí para que ustedes vean que todavía es el concepto del diezmo en el Nuevo Testamento, es un principio que Dios tiene todavía para su pueblo. Dice el apóstol Pablo pronunciándose. Vamos a ver qué dice. Abra su Biblia ahí. Ahí se duerme. Dice el verso 7, ¿y quién fue jamás soldado a su propia expensa? O sea, el apóstol está diciendo aquí, ¿quién fue soldado para su propia expensa? Si a un soldado se contrata, se supone que hay que pagarle uniforme, hay que pagarle su dieta y hay que pagarle directamente eso. ¿Quién fue? O sea, el soldado se va a costear a sí mismo. Atiende, y le voy a poner algunos cuantos ejemplos para que ustedes vean directamente que el principio del diezmo en el Nuevo Testamento directamente Dios lo avala como algo que Él dejó directamente para su pueblo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en el sentido figurado, tanto el Viejo como el Nuevo Testamento. Es un principio divino. Deje de estar llenándose la boca que usted le paga sueldo al ministro ni al boletín. Usted nada más le devuelve la parte de Dios. Entonces dice, a su propia expensa, ¿quién planta una viña y no come del fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? El apóstol Pablo lo está reprendiendo, verso 8. Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Verso 9. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrá bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Ese pasaje, no pondrá bozal al buey que trilla. Eso está en Deuteronomio. En un momento determinado, ustedes saben que los bueyes, Dios dice, no le ponga bozal al buey que trilla. El buey está arando y están cosechando directamente también los frutos. El buey, en lo que va haciendo eso, va dando su comidita por los lados. Dice el Señor, no le ponga bozal. Entonces el apóstol dice directamente, Dios cuida también de los bueyes. Tremendo, mi querido. Verso 10. O dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Verso 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si cegamos de vosotros lo material. El apóstol Pablo reprendió a esos incrédulos, esos herejes, en un momento determinado. Si nosotros sembramos lo espiritual, en pocas palabras, es pecado que cosechemos también lo material. Y eso que el apóstol Pablo, aparte de predicar la palabra, él hacía carpa. En un momento determinado hacía carpa. Para que nadie dijera algo. No, yo me gano también esto. El apóstol Pablo era así. Verso 11. Repito luego, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si cegamos de vosotros lo material. Verso 12, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Verso 13.
¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que los que sirven al altar del altar participan. El apóstol Pablo lo está reprendiendo, dice el verso 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio, mi querido. Así es, así de sencillo. Había ese chimoteo y un momento determinado el apóstol Pablo tuvo que reprenderlo. El diezmo es una inversión que nosotros hacemos en los servicios del ministro. ¿Usted cree que es fácil? Venga, estudie para pastor para que usted vea, para que guaye la yuca. No es fácil, ¿oyeron? Y Dios le dijo, yo soy su heredad. Así es. Vamos a ver, hasta ahora hemos estudiado 3 principios. Número 1, Dios es el dueño de todo. Número 2, nos ha colocado sobre sus posesiones como administradores. Número 3, se ha reservado una porción que ni siquiera nosotros podemos administrar, que es el 10%. Buen ladronazo. Devuelva la parte que le corresponde a Dios. El que escuche este tema directamente, de aquí en adelante va a entender claramente. Devuelva la parte que le corresponde a Dios. O si no, le va a caer maldición y se lo va a demostrar bíblicamente. Así es. Quiero decirte algo. A nosotros no pagamos el salario de los pastores, como le dije ahorita. Dios es el que les paga. Simplemente nosotros cumplimos directamente con llevar al templo el 10% que Dios ordenó para pagarle a los levitas, actualmente sus ministros. Así que si algún día tú ofendiste a algún pastor, pídele disculpas. Pastor, con mi salario que le pagan a usted. Mentira del diablo, no es con su salario que le pagan a usted. Es con la parte que le corresponde a Dios. Y Dios es que le paga. Usted nada más lo lleva y Dios se encarga de lo otro. De sustentar directamente a los que viven del evangelio. El apóstol Pablo había ese chimoteo y también los reprendió. Entonces, principio número 4. Dice, es que si nosotros respetamos la porción que Dios se ha reservado, el resultado será bendición. Si nosotros irrespetamos la porción que Dios se ha reservado, irrespetamos sobre nosotros, lo que va a caer sobre nosotros maldición. Vamos a ver qué dice Génesis, el capítulo 1, el verso 28. Y dice, y lo bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicad y llenar la tierra y soyugarla y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Vieron? Luego, en Génesis 3 dice que Adán y Eva pecaron. ¿Y saben cuál fue el pecado de ellos? Se agarraron la parte que le corresponde a Dios. La parte que Dios le hubiese dicho que no tocaron. Porque nada más no fue la desobediencia, es una cara de la moneda. Hurtaron, robaron lo que era de Dios. Mírenlo así, estudian la mayordomía así, mediante ese principio. Ay no, que fue por los judíos, que fue por... Mentira del diablo. No se deje usar. Y si usted no estaba devolviendo el 10%, que es la parte que le corresponde a Dios, que es de Dios, no suya, la cual no le ha dado permiso para usted administrarla, porque es de Él, devuélvalo. Malaquías 3:9 con usted. Maldito soy con maldición. Si usted quiere participar en eso, sabe que hay gente que se roban el diezmo descaradamente, sin remordimiento. Ustedes que no salen de un problema. Mientras más lo están haciendo, todavía más bajo van cayendo. Devuélvalo a Dios y reclame las bendiciones, mi querido. Devuélvalo lo que pertenece a Dios y reclame las bendiciones. Como 3.573 promesas, si mal no recuerdo, hay en la Biblia, que usted la puede reclamar, pero no como lo querían hacer anteriormente aquello, que era directamente, estaban diezmando de una manera para buscar el favor de Dios. No, así no, Dios no obra así. Así es, mi querido. Entonces, en Génesis 3:14, yo sé que mi editor me va a hacer aquí un cuadrante con estos 3 versículos de estos 3 capítulos que voy a mencionar. Génesis 3:14, póngame, él me lo va a poner ahí, es un muchachito que se faja. Génesis 3:17 y Génesis 4:11 dice, la serpiente fue maldita, la tierra fue maldita, cayó también maldición sobre Caín.
Es decir, cuando tomamos la porción que le corresponde a Dios, el resultado fue una maldición. Cuando usamos la parte de Dios, nosotros mismos traemos sobre nosotros maldiciones. Esos capítulos que le di, esos versículos, mi querido, lo que trae es maldición para ti. ¿Tú quieres librarte de eso? Que maldito soy con maldición, y el mismo Dios que lo dice. También dice ladrones, me han robado, por todas las naciones me han robado. Hazte un resumito en tu mente. ¿Cuántas veces tú, y si lo estaba haciendo sin remordimiento de conciencia ahora, porque robártelo está mal, pero hacerlo sin remordimiento de conciencia te corre como pecado? Por ejemplo, otro principio que podemos ver en el diezmo. ¿Recuerdan José y Potifar? ¿Qué le dijo en un momento determinado Potifar a José? Está sobre todo lo mío. Tú lo administras todo. Solo hay una cosa que te pongo. Mi esposa. En pocas palabras, mi querido, míralo desde ese punto de vista. El diezmo de José era la esposa de Potifar. Potifar lo puso sobre toda su casa, sobre toda su hacienda, sobre toda su finca, sobre todo su ganado, sobre todo. Y Dios bendijo directamente, grandemente a Potifar. Y lo puso. Entonces preguntaría, ay sí, pero lo mandó a llegó a caer a la cárcel. Por cierto, la mensajera de Dios dice que en un momento determinado, cuando José le dejó la ropa, que la esposa de Potifar quería convivir con él, y José, Potifar directamente sabía que la esposa le estaba mintiendo, porque anteriormente un esclavo hacer eso era digno de muerte. Y lo mandó a la cárcel para cuidarse supuestamente en salud, pero él sabía lo que tenía en la casa. Y de ahí, ¿de dónde salió? Como primer ministro de Egipto. Y eso pudo salvar de una hambruna a su nación. Su familia no perecieron y esa nación tampoco. ¿Por qué? Porque José fue fiel. Reservó la parte que el Señor le hubiese dicho. ¿Cómo haré yo eso contra mi Dios y contra Potifar? Potifar le dijo, todo está tú sobre mi casa, solamente mi esposa. José respetó, fue a la cárcel, un momento determinado por su fidelidad, y Dios lo bendijo y salió como primer ministro de Egipto. Mi querido, mi querida, en esta hora en el Señor te pido que si por un momento determinado tú te estás cogiendo la parte que les corresponde a Dios, que tú hagas juicio. Te hagas juicio tú mismo. Dios, está mal lo que estoy haciendo. El diezmo no es mío. El diezmo es un mandato divino y pertenece a Dios. Y Dios le plació para sustentar a los que predican de su palabra, a los pastores y a los ministros. Ellos suplen nuestras necesidades espirituales y nosotros suplimos las necesidades materiales. Mi querido, próximo tema que tendremos el zarandeo. Y también tendremos el tema, los 10 mandamientos climáticos, el COP27. Voy a hablar de eso también con relación a cómo están las naciones a nivel mundial, buscándose un orden mundial, con relación también a los 10 mandamientos climáticos del famoso COP27 que pasó en el Señor. Que Dios te bendiga grandemente. Nos vemos en un próximo tema. Así como estamos, oramos. Padre amado, te damos gracias, porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Gracias, mi Dios, por tener no en la mente un concepto claro de cómo tú apartaste los diezmos para sostener a los que predican de tu palabra, a los que se dedican a tiempo completo de tu palabra. Te hemos robado, mi Dios. Todas las naciones me han robado, dice tú en tu palabra. Pero podemos redimir todavía eso, mi Dios, y ya no hacerlo más. Ayúdanos, danos fortaleza, mi Dios. Un ángel no va a bajar de sino así por así. Tú lo dejaste en tu palabra, pero aquellos que dudan en un momento determinado, ese corazón de piedra, ponse en un corazón de carne, para que ellos entiendan que es un mandato divino, no es un mandato de hombre, es un mandato tuyo, y tú eres el dueño de todo. Entonces ahora te lo pido en el nombre de tu santo y amado, nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro. Mi querido, próximo tema, zarandeo. Abundaremos en lo que es el zarandeo y los 10 mandamientos climáticos. COP27. Bendiciones. Hasta otra próxima entrega.